Actualidad. CUT. Esta semana, en Actualidad CUT, la CUT convoca a Jornada Nacional de Protesta el 15 de noviembre en Bogotá. Iniciará a las 10 a.m. en el Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar. Diógenes Orjuela, en rueda de prensa, exigió retiro de la ley de financiamiento y anunció agenda de movilización social. Expertos explican la inconveniencia de la reforma tributaria y los motivos para acompañar la movilización. Así se vivió la movilización del pasado jueves 8 de noviembre en todo el país. Over Dorado, director del Departamento de Investigación y Proyectos de la CUT, habla sobre su plan de acción. Todos a la calle este 15 de noviembre contra la reforma tributaria y por financiación a la universidad pública. Bienvenidos a Actualidad CUT. La CUT convoca a Jornada Nacional de Protesta el próximo 15 de noviembre. En Bogotá iniciará a las 10 a.m. en el Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar. Posteriormente, el 28 de noviembre se realizará una gran movilización de todos los sectores afectados por la reforma tributaria con una toma de ciudades capitales. De acuerdo al desarrollo de estas dos actividades, se evaluará la posibilidad de adelantar un paro nacional. Bueno, lo principal es que sigue la articulación del movimiento sindical y social y la bancada parlamentaria, buscando un escenario unitario y que la movilización contra las reformas planteadas por el gobierno de Iván Duque siga creciendo. Acordamos una nueva jornada de movilización para el día 15, el 28 de noviembre la toma de capitales, una jornada nacional, el 29 haremos evaluación para proyectar y preparar el paro nacional. El próximo jueves 15 de noviembre continuarán en todo el país las grandes movilizaciones contra la reforma tributaria de Duque y Carrasquilla que grava la canasta familiar e igualmente la lucha de los estudiantes universitarios por un mayor presupuesto para la universidad pública. Desde la CUT estamos acompañando y liderando estos procesos. Invitamos a toda la población a participar de manera entusiasta en todas estas movilizaciones que de manera civilizada, como lo es costumbre, adelantan los trabajadores, los estudiantes y la población en general. Desde la subdirectiva CUT Amazonas invitamos para que este 15 y 28 de noviembre realicemos la gran marcha nacional en contra de la reforma tributaria que está presentando el presidente Duque con su ministro Carrasquilla. Es importante que todas y todos salgamos desde diferentes puntos, incluyendo desde la Amazonía hasta la Guajira, para poder también elevar nuestra voz en contra de lo que se está presentando a nivel nacional. Es el momento, es ahora, salgamos todos. Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, en su intervención en rueda de prensa con la bancada alternativa, conformada por 44 congresistas, exigió el retiro de la ley de financiamiento y anunció la agenda de movilización social. Esta gran convergencia estará definiendo las acciones de movilización, las acciones de protesta, la generación de condiciones para los paros que sea necesario hacer en lo que resta del año y del año entrante, porque estamos decididos a contener todas las reformas que ha venido planteando este gobierno que afectan de una u otra manera a vastos sectores de la vida nacional, pero que en general constituyen un atentado contra este país, contra sus posibilidades de desarrollo y contra el bienestar de la población. Ese es nuestro anuncio y esa es la tarea que vamos a desarrollar. Expertos explican la inconveniencia de la reforma tributaria y los motivos para acompañar la movilización. En la ley, en el proyecto de ley que se presentó al Congreso de la República, no aparece la palabra devolución. No existe la palabra devolución. Lo que existe es compensación. Es diferente porque primero no existen los mecanismos, no los han establecido de cómo se va a hacer esa compensación. Pero bueno, lo primero, no hay devolución. Está claro, no hay devolución. Lo que va a haber es una compensación. ¿Cuál es el mecanismo? No está establecido. No aparece en el proyecto de ley cuál es el mecanismo de compensación. El gobierno ha hablado de una compensación para el 30% más pobre de la población. 30% más pobre de la población es lo que se conoce como el decil 1, decil 2 y decil 3.
El gobierno realmente no está haciendo nada nuevo, está colocando IVA a toda la canasta familiar, excluyendo algunas pocas cosas, pero eso va a afectar el bolsillo de la mayoría de los colombianos. El gobierno tenía cómo hacer otras cosas, por ejemplo, si cogemos las políticas de la OCDE, donde los impuestos a las herencias van hasta el 55% en Japón, en Colombia solo son el 10%, entonces ahí había mucho terreno de dónde conseguir recursos, sin embargo el gobierno jamás menciona ese tipo de cosas. Otro aspecto importante es restablecer el impuesto a las remesas de utilidades de empresas extranjeras en Colombia. Ese impuesto desapareció en el año 2007 y lo quitó el actual ministro Carrasquilla. Ese impuesto existe en todas partes del mundo, no había realmente razones para haberlo quitado. No se ha hablado de una cárcel efectiva y real para los evasores de impuestos y los asesores. Sobre esto no se ha hablado mucho, tampoco sobre los giros a paraísos fiscales y desde paraísos fiscales, incluido Panamá. Se dice que la inversión financiera en Panamá, el 33% es colombiano. El actual proyecto de ley de financiamiento, realmente una reforma tributaria, es la número 15 en la época neoliberal. Y de todas las anteriores, esta es la más regresiva de todas, porque se ha metido con la comida y con el bolsillo de los ciudadanos y de los trabajadores. Extender el IVA hasta el 18% a toda la canasta básica familiar es simple y llanamente quitarle el alimento a los colombianos. Y aumentar la renta el impuesto a las rentas de trabajo es quitarle a los trabajadores del bolsillo sus ingresos. Y todo, que es lo más absolutamente grave, para subsidiar a los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Esto no tiene ninguna justificación absolutamente por la realidad de la precariedad que hoy hay en el país. Así se vivió la movilización del pasado jueves 8 de noviembre en todo el país. Los colombianos exigen el retiro definitivo de la reforma tributaria. Vamos, como hoy, a caminar por todo el país. Y vamos a caminar todos para convertir el próximo 28 de noviembre en el mayor alzamiento que podamos congregar para decirle al gobierno que estamos dispuestos a jugárnosla el todo por el todo contra la reforma tributaria y contra todas sus reformas, compañeros. Vamos todos con aliento, vamos todos con los brazos en alto, vamos todos a combatir contra este gobierno oprobioso que está dedicado a golpear al país y a todos los colombianos. Muchas gracias. Nosotros le solicitamos que el gobierno financie con los recursos que el movimiento estudiantil requiere. La meta de corto plazo es que haga un aporte de 3.2 billones de pesos para salir de la crisis inmediata y luego que se comprometa a pagar la deuda histórica de más de 18 billones de pesos que le debe a las universidades como consecuencia de la Ley 30. Asimismo, estaremos en la lucha, en la calle, en la universidad, explicándole a la gente que los estudiantes necesitan financiación, que la educación es un derecho, que la educación de nuestros jóvenes no puede ser mendigada. Over Dorado, director de investigación y proyectos de la CUT, habla sobre el plan de acción de su departamento que estará encaminado con las directrices emanadas del Comité Ejecutivo Nacional y la agenda laboral y distrital. Nuestro trabajo en el Departamento de Investigaciones y Proyectos estará dado primero en asumir una actitud consecuente con las decisiones que ha tomado la Central Unitaria de Trabajadores frente al gobierno Duque. En ese sentido, irán de la mano con una férrea oposición al gobierno de hacer nefastas políticas antisociales y antilaborales que de manera muy directa va en contravía de los intereses nuestros. 2. Vamos a trabajar porque realmente todo lo que tiene que ver con los proyectos estén al orden del día con la agenda que hoy tenemos a nivel laboral y sindical, lo que implica de forma muy concreta empezar a converger con otros sectores sociales en la lucha que se tiene frente a la política social y económica y laboral del gobierno
y hoy concretamente la reforma tributaria o la mal llamada ley de financiación. Y es obvio que acompañaremos sectores como son los estudiantes, profesores del nivel universitario, pero también a los maestros y estudiantes de la secundaria para luchar por el financiamiento de la educación para que el Estado la pueda garantizar como un derecho humano fundamental. En ese sentido, la CUT será no solamente parte activa en el asesoramiento y acompañamiento, sino en el direccionamiento de todo este proceso, que en última instancia también van en la vía de oposición a este gobierno que de una u otra manera no representa los intereses nacionales ni los intereses que tiene la sociedad en general en términos de su bienestar, de su soberanía y de lo que es una auténtica democracia en este país. Todos a la calle este 15 de noviembre, contra la reforma tributaria y por la financiación a la universidad pública. Contra la reforma tributaria y por la financiación de la universidad pública, todos a la calle este 15 de noviembre en todo el país. Vamos todos. En Bogotá, Parque Nacional 10 AM hacia la Plaza de Bolívar. Vamos todos. CUT. Actualidad. Actualidad. CUT.